entonces ese desarrollo humano estancado. Hay algunas cifras importantes que se destacan hoy en Prensa Libre. Bueno, además en la información tenemos algunas otras noticias que compartir. Tema agrario causa mayoría de conflictos. Solo en el año 2015 hubo 135 desacuerdos. De acuerdo a la información, bloqueos y protestas tienen origen en la desigualdad según informe. Se habla de cambiar a la sociedad y que de los momentos más importantes se están registrando algunos puntos que deben haberse tocado con anterioridad. Y ahora sí, cuando son las 6 de la mañana, damos vuelta de página para meter de lleno otros temas que están vinculados a la agenda. Hablamos de la portada del Mundo. Así es, compañeros, Wall Street Journal es con lo que empezamos esta mañana, nuestra primer portada internacional para conocer precisamente lo que sucede en Estados Unidos y las noticias que circulan desde muy temprano. Allí vemos la portada dedicada entonces a lo que sucede en cuanto al clima. En camino a la destrucción, dicen Matthew, arriba a las costas del sur de Estados Unidos y con fotografías dando a conocer cómo entonces está haciendo estragos este huracán. Maryland impone tasas sobre las cuentas de jubilación en temas nacionales y ajustan la prueba a mercados de la bolsa en temas económicos. Más información y otros diarios del mundo a continuación. Acompáñenos porque empezamos con el recorrido informativo. Salvador González, alias Seco, fue beneficiado por el juez con el criterio de oportunidad en el caso Bufete de la Impunidad, donde admitió como colaborador eficaz lo que tenía que ver en relación al caso. Y es que recordemos que González, a través de su defensa, logró que se le desvinculara legalmente del caso Bufete de la Impunidad, cuyo expediente tenía los delitos de cohecho activo y algunos otros temas. El juez, luego del análisis de la prueba, decide archivar el caso y ordenar su inmediata libertad. Sin embargo, queda bajo prisión por estar pendiente su vinculación en el famoso caso La Línea. Salvador Estuardo González, alias Seco, fue beneficiado con un criterio de oportunidad que el juez tercero de primera instancia penal, Maynor Moto, le otorgó en el proceso Bufete de la Impunidad, que aparecía como sindicado. Ya se me dio la libertad en cuanto a este caso. Sigo ligado al proceso del caso de La Línea y si no hubiese estado ahí, pues hoy hubiera podido tener la suerte de irme a mi casa. La Fiscalía descubrió que Salvador González y 2 sindicados más, en el caso de La Línea, habrían pagado un soborno a la jueza Marta Sierra de Stalin para obtener una medida sustitutiva. González fue acusado por el delito de cohecho activo, pero colaboró en la investigación para descubrir la estructura del Bufete de la Impunidad. Se acordó o existía la facilidad de que alguien ayudara y fue en ese sentido el hijo de la juez el que nos informaron. En ese día me di cuenta yo que había sido quien había estado promoviendo el tema de la salida, ¿verdad? La ayuda que se obtuvo para que se diera la libertad condicional de medida sustitutiva se hizo a través de ese procedimiento que él participó. Bueno, y en este mismo caso, luego de la resolución emanada del juez por la situación de Salvador González y su involucramiento en el caso Bufete de la Impunidad, el sindicato expresó su sentir en cuanto a la resolución. Bueno, y sumado a ello, ECO se presentó ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, para poder realizar una audiencia de primera declaración como un anticipo de prueba relacionada con el delito de lavado de dinero y algunos otros activos en el caso de La Línea. Vamos a ver qué decía en relación a esto. Hoy obtuve mi libertad en este caso del Bufete de la Impunidad a través de la obtención de lo que el juez estableció del beneficio, que es lo que el Ministerio Público solicitó, luego del acuerdo de colaboración eficaz que se había alcanzado, que no hubo ningún tipo de, ninguna de las partes procesales interpuso ningún recurso y hoy se llevó a cabo esa audiencia y ya se me dio la libertad en cuanto a este caso. Sigo ligado al proceso del caso de La Línea y si no hubiese estado ahí, pues hoy hubiera podido tener la suerte de irme a mi casa. Bueno, y en el caso conocido como La Línea, un abogado del exmandatario Otto Pérez Molina renunciaba a seguir representándolo por falta de pago. Por su parte, el otro defensor se excusa de conocer la etapa intermedia donde se va a resolver si son enviados a juicio o no. Ahora la pregunta resalta si estas acciones serán excusas o estrategias de defensa que lograrían en algún momento suspender dicha audiencia y causar algún retardo. Esto es lo que se están planteando muchos analistas. ¿Es realmente parte de los abogados o forma parte ya de una estrategia planteada por el defendido y por los defensores para evitar que la audiencia continúe?
El lunes 10 de octubre se programó la audiencia intermedia o de apertura a juicio del mayor caso de defraudación aduanera La Línea, que movió masas en la Plaza de la Constitución el año pasado para exigir la renuncia de los dos exmandatarios. Moisés Galindo se separó de representar al expresidente Pérez Molina por falta de pago y César Calderón presentó una excusa en el juzgado por tener otras audiencias pendientes, por lo que la diligencia podría suspenderse. Tengo 3 audiencias más. Por eso me estoy excusando, porque hay mismas audiencias. En el mismo juzgado tengo otra audiencia. Tengo 3 audiencias más y 2 colocadas en el mismo juzgado. No puedo estar en 4 lugares al mismo tiempo. La Línea mantiene en prisión preventiva a los dos exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, junto a 30 personas más, donde sobresalen 2 exsuperintendentes de la SAT, un séquito de exfuncionarios del Patriota, trabajadores de aduanas y operadores externos que capturaron las principales aduanas del país. Esta acción, excusa o estrategia de defensa, coloca en un hilo el desarrollo de la etapa intermedia. Por otro lado, el presunto narcotraficante Marlon Francesco Meoño, alias El Fantasma, podría ser extraditado al lado de su esposa. Cabe señalar que la esposa del conocido como El Fantasma también es requerido por Estados Unidos. Ponga atención. Cintia Cardona Sandoval se presentará a la Torre de Tribunales, en la que el Ministerio Público hará el requerimiento para solicitar la extradición de la esposa del supuesto narcotraficante Marlon Francesco Meoño, conocido como M3 o Fantasma. Ambos son requeridos por la justicia norteamericana ya que son señalados de trasegar droga hacia los Estados Unidos. Esperamos ver cuáles son los medios de prueba que el Ministerio Público va a incorporar para hacer efectiva la extradición. Cardona fue capturada el 18 de diciembre pasado, detención que no pasó desapercibida, debido a que iba junto a otras 2 mujeres y 4 guardias de seguridad, en el que se decomisó cerca de $1 millón. Después de los 3 días de que el Ministerio Público no presente ninguna acción legal. Y en ese sentido, pues el Ministerio Público no se pronunció, dijo amén y se quedó firme la resolución del órgano jurisdiccional en donde se dictó el sobreseimiento. Con la resolución emitida días atrás, Cardona queda fuera del proceso penal guatemalteco, el que da vía libre para que se procese su extradición. Meoño, que fue detenido en abril pasado, ha brindado información al Ministerio Público. El Tribunal Quinto resolvió que Meoño sea extraditado. Por su parte, el detenido retiró todas las acciones legales que obstaculizaban su ida a Estados Unidos. Trascendió que Cardona podría allanarse y aceptar ser extraditada, pero será hasta en la audiencia de mañana que se confirme. Luego de estar ausente, el presidente Jimmy Morales parece haber encontrado un punto de aceptación de sus errores. En un encuentro suscitado en un hotel capitalino se dirigió al público y a la prensa pidiendo perdón principalmente por su deficiente estrategia de comunicación. Esto decía entonces en este ejercicio de comentar temas importantes, según él. En el marco de la presentación del Informe Nacional de Desarrollo Humano, el presidente Jimmy Morales aprovechó el momento de su discurso para pedir perdón a los guatemaltecos por sus errores, entre los cuales reconoció que no cuenta con una política de comunicación y por tercera ocasión mencionó y se excusó en que no pautará en los medios de comunicación. Y quizás no he tenido la humildad para poderme quedar callado cuando no debo hablar. Yo sé y acepto que tal vez no he tenido la habilidad para poder transmitir toda la información. Quizás nos ha faltado una política de comunicación más eficiente. Y no estoy hablando de publicidad, no vamos a hacer publicidad. No podemos hacer publicidad. Y volvió a insistir. No me estoy quejando, estoy diciendo y reconociendo que no he tenido la capacidad de comunicarlo. Morales pide esta disculpa luego de varias semanas durante las cuales fue criticado por su escasa o nula capacidad de comunicación estratégica, por su falta de apertura a los medios de comunicación y por cerrarse a los cuestionamientos en situaciones cruciales en su gestión, como lo ocurrido con su hijo y su hermano, así como con lo del estado de prevención. Continuamos con la información porque Sammy Morales, hermano del presidente Jimmy Morales, habló sobre la investigación que existe en su contra y sin embargo, a criterios de él, no afectan la presidencia de su hermano y fue de la siguiente manera como se dirigió al mandatario. Que tenemos en este momento es un Estado de Derecho que empieza con la misma postura del presidente y eso es plausible en todo momento y es todo lo que voy a decir. Saludos a la afición. Ahora hay factura de esta empresa. ¿Usted? Vos has prestado facturas, ¿es cierto?
¿Usted, permiso. ¿Usted ha acudido a la FESI a prestar testimonio en este caso? Por supuesto, y voluntariamente. ¿Está usted colaborando con la justicia? Siempre, siempre, hoy y antes, siempre. ¿Y cómo ve que estás, completamente arraigado. Así que si quieres algo de Miami no te lo puedo traer. ¿Y cree que esta situación ha afectado a la presidencia de su hermano? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ni a mí tampoco. O sea, creo que estamos en un Estado de Derecho que es importante seguir, importante abordar, importante pues informar, y en eso estoy. Permiso. Se habla de que usted ha participado en algunas reuniones que son de carácter de gobierno y usted pues de cierta manera no pertenece a esto. ¿Cómo cuál? Como la reunión que se dio cuando se emitió el estado de calamidad. Se le vio a usted en casa presidencial exactamente. Ustedes entraron ahí, ¿no? Yo no estaba ahí. ¿Qué puede responder ante esos señalamientos de que ha participado aunque no tenga un cargo oficial? Mire, mucha, es una cosa bien importante y creo que en gobierno participamos todos, participan ustedes, participa la ciudadanía y tenemos todos la responsabilidad de construir país, de construir nación. Entonces les pregunto, ¿qué debo hacer? ¿Debo trabajar por el país? ¿Debo hacer algo por el país? Desde Moralejas lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Entonces es importante que en lugar de ver dónde estoy, veamos dónde estamos todos. Guatemala nos necesita a todos y eso es lo que tenemos que trabajar. Y ahora sí los voy a dejar. Y si me... participación entonces en algunas actividades? No, de ninguna manera. ¿Ha colaborado de alguna forma con su hermano? Siempre. Y lo seguiré haciendo con mi hermano y con todo aquel que lo necesite. Permiso. 6 de la mañana con 11 minutos, momento de trasladarnos a los departamentos de la República y ver cuáles son las noticias más destacadas. En primer lugar, hablamos de la portada departamental que se encuentra en el interior de Prensa Libre. FESI y CICIG inician acciones en Xelajú. El exfutbolista cae por extorsión. Entre otros temas, concejal va a proceso por trata. Edil de Canilla Quiché es acusado del traslado de 10 migrantes hacia la frontera con México. Algunos de los temas departamentales entonces que destaca la portada del interior departamental de Prensa Libre. Comenzamos con este recorrido y hablamos de cómo con mucha agilidad avanzan los casos de desnutrición aguda en Quiché. Más de 500 niños son los afectados y pocas son las acciones por parte del gobierno para poder frenar este mal. La desnutrición aguda y crónica sigue agobiando a Quiché. Hasta la semana 38 se registran 535 casos de desnutrición aguda en el departamento. Santa Cruz y Chichicastenango presentan la mayor cantidad de casos. Solo en Santa Cruz del Quiché en las últimas semanas se han presentado más de 80 casos de desnutrición aguda. Estamos haciendo el análisis con el delegado de la CESAN para poder incidir en todas las instituciones que tienen que trabajar este tema. Nos estamos dando cuenta que hay desabastecimiento de alimentos casi en todos los puestos de salud de las áreas rurales. El municipio de Chajul presenta el 72% de desnutrición crónica. Por ejemplo, 7 niños de la aldea Santa Eulalia La Pimienta de Chajul midieron 103.7 centímetros de estatura. Igual número de niños, pero en la aldea Llano Grande en Pachalum, Quiché, midieron 121.2 centímetros, 18 centímetros de diferencia. Si los niños no crecen de la forma que deben de crecer físicamente, pues creo que mentalmente también están mal. Y los maestros están haciendo hasta lo imposible por enseñarles y creo que eso es un fracaso realmente. Pocas o ninguna son las acciones que se realizan en el departamento para disminuir la desnutrición. Seguiremos recorriendo Guatemala. 18 grados la temperatura actual, hacemos la primera pausa, vienen las noticias del mundo, recorrido también por la actividad deportiva, todo lo que usted necesita conocer, información importante, VLM Noticias, volvemos al regresar, indudablemente. Residentes y turistas del sur de Florida preparados para afrontar los estragos del potente huracán Matthew que se desplaza hacia el noroeste. Según cifras oficiales, el huracán dejó al menos hasta el momento más de 100 muertos en Haití.